Bienvenidos a este nuevo video, donde vamos a comenzar con la sección de interacción con los registros de un sitio o de un servidor. Para este video estoy dentro de la página de IBM, la cual nos muestra una lista de los tipos de consultas. Estaré dejando también un documento para que lo puedan descargar, el cual va a contener todos estos tipos de registro y todos estos tipos de consulta, y vamos a analizarlo. Tenemos a un tipo de consulta del tipo A, que correspondería a la dirección del host, un servidor de nombre de autorización con un tipo de consulta NS, un destino de correo, DMD, un remisor de correo, un nombre canónico para un alias, tipos de consulta SOA, MB, MG, MR, entre muchas otras. Esto es muy importante, ya que conocemos mejor la infraestructura de la organización a través de los DNS. Pero vamos a pasar a Python, para que veamos cómo podemos interactuar con estas consultas y los registros de estas a través de código. Vamos a empezar haciendo un nuevo archivo, al que vamos a llamar dns1.py. Vamos a copiar estas dos primeras líneas, como siempre, y voy a pegarlas. Vamos a poner def main y un pass, y aquí una estructura de control. Aquí vamos a salir y bien. Para este video vamos a hacer uso del módulo que vimos en el documento pasado, llamado dnspython. Así que vamos primero a verificar si no lo tenemos instalado. Para ello, pip install dnspython. En dado caso de que ya existe el archivo, pues no va a pasar absolutamente nada, y si no, va a comenzar a instalarlo. Vamos a esperar a que se descargue. Yo ya lo tenía. Y bien, vamos a estar viendo. Voy a hacer Sublime Text un poco más por acá. Y voy a dejarlo así. Vamos a importar una clase de este módulo, la cual va a ser import dns.resolver. De esta manera estamos importando ese módulo y ahora necesitamos trabajar con él. ¿Pero cómo? Para este video de obtención de información a través de los DNS, vamos a estar haciendo consultas de prueba a Google, por ejemplo, y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a hacer una variable llamada DNS, llamada a la que le vamos a atribuir dns.resolver.query. Con query estamos haciendo una consulta, y esta función recibe como parámetro dos valores, el cual sería la dirección o el objetivo y el tipo de consulta sobre el que vamos a estar realizándola. En este caso sería google.com, y vamos a ver la página de IBM. Vamos a empezar obteniendo la dirección del host, la cual sería A. Vamos a ponerlo por acá. Perdón. Vamos a ponerlo por acá, la cual sería una A. Voy a hacer un poco más chico esto y un poco más para acá. No obstante, en dado caso de que ocurriera un error, es de buena manera poner este intento de consulta sobre un try, except, y aquí vamos a poner print no pude obtener la consulta. Y en dado caso de que funcione, vamos a recorrer todo con un bucle for. Entonces for q in a, y vamos a imprimir q, voy a guardar, y vamos a tratar de ejecutar ese archivo. Python dns1.py. Vamos a ejecutar. Y bien, perfecto, estamos obteniendo la dirección IP del sitio. Este fue un tipo de consulta A. Vamos a probar con un nombre de autorización, con un NS. Vamos a probar. Por aquí vamos a cambiar esto. Y vamos a poner NS. Vamos a ejecutar. Perfecto, ahora estamos obteniendo más información. ns1.google.com, ns2.google.com, ns3, ns4. Ahora
Vamos a probar con un destino de correo, con un MD o con un MF. Entonces, MD, vamos a guardar y vamos a ejecutar. Dice que no pudo obtener la consulta, posiblemente no contenga un destino de correo. Vamos a poner con MF. Vamos a ejecutar también. Al parecer tampoco. Vamos a poner con un CNAME. Vamos a guardar y vamos a ejecutar. Al parecer tampoco. Vamos a probar ahora con un intercambio de correo que sería MX. Vamos a quitar esto de acá y vamos a poner MX. Voy a guardar y si vuelvo a ejecutar, perfecto, estamos obteniendo información sobre los correos electrónicos y los servidores. Y en donde se hace ese intercambio de correos, los cuales son en estas siguientes direcciones. Tenemos algunos datos más. Pero bueno, así se nos está haciendo un poco más tedioso. Vamos a hacer una lista que contenga estos tipos de consulta. Entonces, consultas es igual. Y aquí vamos a poner algunos tipos de consulta como A, NS, SOA, MX, MF, MD. Vamos a ver qué otros tenemos por acá. A ver. Vamos a probar con TXT también. TXT. Bien. Ahora, esto lo vamos a poner dentro de un bucle for. For in consultas. Y vamos a ponerlo. Vamos a intentar por acá. Y aquí, en lugar de poner un valor específico, vamos a poner el elemento de esa lista, que sería C. Vamos a guardar, vamos a limpiar y vamos a ver qué sucede. Como ven, obtuvimos todos los registros posibles a través de esos tipos de consulta, únicamente con una lista y con un bucle for, y desde luego con el módulo de dns.resolver o dns-python. Aquí estamos obteniendo información de un tipo de consulta NS, la dirección del sitio, una dirección IPv6, seguido de algunos otros datos. Desde luego, esto no solo se puede hacer con Google, podemos hacerlo con otro. Con cualquier otro. Desde luego, de una forma ética. Vamos a quitar esta lista de acá. Vamos a quitar esa lista que hicimos. Desde luego también podemos usar otro tipo de consulta llamado ANI. Con ANI estamos haciendo todos los registros posibles. Vamos a probar. Vamos a hacer ese intento. Entonces vamos a poner ANI. Vamos a guardar y vamos a ver qué sucede. Nos dice que no se puede obtener la consulta. En dado caso de que esto no funcione, podemos hacer uso de la lista que hicimos anteriormente. Y bien, vamos a pasar al siguiente video, donde vamos a tratar sobre la enumeración de subdominios a través de fuerza bruta con DNS Python. Así que vamos a ello.